Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo vídeo en formato podcast, en formato charla. La verdad es que el primero fue bastante bien acogido, por tanto aquí estamos para hablar de otro tema bastante relevante en la actualidad mundial, geopolítica mundial, política mundial, y es el tema de El Salvador, de todo lo que está pasando y sobre todo de su presidente, de Nayib Bukele. Vamos a hablar. Vamos a tocarlo hoy desde todos los ángulos, como quiero hacer en este tipo de vídeos. Vamos a tocar desde el ángulo económico, desde el ángulo político, desde el ángulo militar, que obviamente vendría siendo la especialidad del canal. Pero bueno, como siempre sabréis que me gusta hacer un breve repaso histórico para entender la situación de hoy en día. Y bueno, como lo estaréis viendo en el título, se está convirtiendo Nayib Bukele en un dictador, se está convirtiendo en alguien autoritario, está haciendo bien, está luchando bien contra las pandillas. A todas esas preguntas daremos respuesta hoy o trataremos de darlas. Por supuesto, en los comentarios sois libres también de dejarme vuestra opinión. Pero bueno, lo primero que quiero decir es hacer, mejor dicho, este repaso histórico y entender un poquito quién es Bukele y cómo llega al poder. Básicamente, Bukele ya viene de una tradición política más o menos consolidada. Había sido alcalde de la ciudad, de la capital, de San Salvador. Y bueno, en 2019 crea su partido político. Bueno, no lo crea realmente ese año, pero digamos que concurre a las elecciones ese año y las gana. Si mal no recuerdo, el partido se llama Ideas Nuevas. Y obviamente sí que las ideas son bastante nuevas, o por lo menos lleva a cabo una política que no se había visto antes, seguramente en ningún país de Centroamérica, ¿no? Un continente, no un continente, pero sí una región continental de América bastante azotada por un problema de seguridad pública. Muchos problemas de inestabilidad durante el siglo XX. El Salvador no es la excepción. Guerra civil muy importante en el país, consolidación de las pandillas, también con apoyo de Estados Unidos, incluso. Esto es bien sabido por todos, que apuntalan esas pandillas ya en los 90, finales de los 80. Y bueno, el presidente Bukele llega en 2019 al poder. Llega ya con las ideas bastante claras de lo que se va a hacer, no se negocia con las pandillas, pero sobre todo en 2022, el año pasado, se produce el evento clave. Si no recuerdo mal, en mayo del año pasado, que es cuando se establece el plan de control territorial. Y bueno, a partir de aquí cambia todo un poco, ¿no? El país entra en un estado de excepción constante, que es lo que se critica también un poco, ¿no? Porque en estos estados de excepción, de alarma, cada país tiene sus herramientas, ¿no? Pero vienen a ser todas muy parecidas. El estado de excepción existe también en España, por poner un ejemplo. Y bueno, básicamente restringe algunos derechos y libertades individuales, ¿no? En favor de, digamos, del control del Estado, ¿no? Se entiende que se está viviendo una situación excepcional, por tanto el Estado tiene que tener unos poderes que normalmente en situaciones normales no tiene. Y bueno, la cosa es que esto se va prolongando durante un año. En octubre también pasa otro hito bastante importante y que debemos mencionar, que es, digamos, otra fase del programa de control territorial, ¿no? Básicamente se empiezan a acercar, a sitiar ciudades, pues donde hay bastante presencia de estos individuos, ¿no? Que pertenecen al crimen organizado. Y bueno, se establece, digamos, esa estrategia para capturarlos. A mí, en mi opinión personal, me parece una sensata estrategia, ya que, bueno, evitas que la gente pueda salir y huir, ¿no? Que es al final de lo que se trata, ¿no? De que ninguno escape a la justicia. Y bueno, pues las cifras van creciendo, los detenidos van aumentando, ya superan los 65.000. Y bueno, es aquí donde surgen muchos reclamos a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? De ciertas organizaciones, también dentro del propio Salvador, donde empiezan a criticar la actuación del presidente y del gobierno, y empiezan sobre todo con la misma crítica de que es excesivo, que se está volviendo dictatorial, autoritario. Es curioso porque nunca hacen esta crítica, o muy rara vez, con gobiernos como el cubano, como el gobiernos como el venezolano. No se escucha tanto, ¿no? Este tipo de críticas hacia esos gobiernos por parte de según qué organismos. Entonces, bueno, aquí hay que separar varias cosas. En primer lugar, quiero empezar ya por quizás lo más polémico y lo más salseante, que son las organizaciones pro derechos humanos, Amnistía Internacional y todo este tipo de organizaciones, ¿no? Muchas veces controladas por Estados Unidos
y quiero, sobre todo, dejaros algo claro. Perdonad. Quiero dejaros algo claro antes de comenzar a tocarlo, que lo vamos a tocar a varios niveles, porque estas organizaciones pro derechos humanos y gubernamentales de ciertos países responden a intereses políticos. Que nadie tenga la menor duda de que estas organizaciones como tal no están para favorecer los derechos humanos, sino para servir a intereses políticos. No solo en El Salvador, en cualquier país del mundo, en España, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en primer lugar quiero, dentro de este bloque, ¿no?, de oposición, por así decirlo, quiero centrarme en muchos compatriotas españoles y europeos que están criticando, bueno, pues la actuación del gobierno cuando la popularidad con la que goza el gobierno salvadoreño actual, es decir, Nayib Bukele, el presidente, es muy alta dentro de los salvadores. Es decir, si tú le preguntas al salvadoreño promedio, te va a hablar bien de Bukele. Pero es curioso porque muchos españoles, muchos europeos, muchos estadounidenses que critican al gobierno, cosa que ni los propios salvadoreños hacen, o no por lo menos una mayoría palpable. Quizás el fallo que tenemos aquí en Europa es no comprender todo el dolor que han causado las pandillas y estos grupos criminales durante tantos años a la población salvadoreña. O sea, es tremendo. Y aquí no tenemos esa empatía emocional con ellos, es decir, la tenemos con el delincuente. O sea, es curioso, ¿no? Como mucha gente aquí en España simpatiza más con el delincuente, ¿no? Le da más pena, ¿no? Pobrecito, que lo van a tratar mal en la cárcel, va a estar muchos años. Pero la gente no ve lo que hay antes, no ve por qué ese delincuente acabó en la cárcel. Aquí en España y en general en el mundo occidental tendemos a defender siempre al que vemos como al débil, pero al que vemos como al débil en este momento. Somos de memoria muy corta y se nos olvida que esta misma gente estaba haciendo fechorías bastante importantes en contra de la población. Entonces, yo sinceramente como español me repugnan algunas declaraciones de mis compatriotas y de otros europeos criticando, ¿no?, al gobierno salvadoreño por su excesiva dureza, O sea, ninguno de ellos criticó la excesiva dureza de estas organizaciones criminales en su momento, pero ahora sí critica al gobierno salvadoreño por darles un castigo ejemplar. Bueno, pues ya digo, esto me genera a mí de verdad un profundo rechazo a este tipo de declaraciones porque, bueno, pues son asquerosas, por así decirlo, asquerosas porque tú nunca te preocupaste por el salvadoreño que habían matado, que habían robado, que habían, no sé, que había sufrido extorsión, que le habían secuestrado. Nunca te preocupaste por él. Cuando El Salvador era el país con más número de homicidios, mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando era el país en sí más peligroso del mundo, no vi ningún español hablando de esto. No vi ningún español hablando de lo que pasaba en El Salvador. O sea, yo era consciente ya de lo que pasaba, de la situación. Yo la criticaba, o sea, yo la veía con preocupación lo que estaba pasando allí. Pero no, el resto de españoles, sobre todo los que ahora tienen esta postura, no se preocupaban. O sea, no existía El Salvador aquí en España. No existía. Ahora sí, ahora empieza a existir para cierto grupo, cierto sector de la población. Entonces, lo primero que me quería centrar era en la gente, sobre todo en la gente europea, occidental, que no empatiza con el sufrimiento que ha padecido la población salvadoreña durante décadas. Mi primera crítica va contra ellos. Después tenemos las organizaciones pro derechos humanos, que estas responden básicamente a dos intereses. En primer lugar, muchas de ellas, sobre todo in situ, ¿no?, en el mismo país, las organizaciones pro derechos humanos como tal, porque después hay organismos gubernamentales que están ligados a otras cosas, pero estas organizaciones, básicamente, a nadie le cabe la menor duda de que están untadas por estos mismos grupos. No solo en El Salvador, en España pasa lo mismo. Hay barcos que se dedican a recoger inmigrantes ilegales en las costas mediterráneas que siempre saben a ciencia cierta dónde están esos barcos. Es como si tuvieran contacto directo con las mafias que los traen, porque siempre saben el punto, ¿no?, donde se encuentran y no deja de ser muy curioso, ¿no? Incluso uno podría decir que están ligadas con las mismas mafias que trafican con estas personas.
Y en El Salvador y en otros países de la esfera como México y así pasa lo mismo. O sea, no es una novedad que estas organizaciones están para salvarle el culo en caso de que las cosas se pongan feas o para crear, ¿no?, esa presión política, esa visión que tenemos en Europa, ¿no?, que comentaba justo ahora. Y responden más a unos intereses económicos, es decir, ganar dinero a costa de lo que sea. Y en este caso a costa bueno, pues de beneficiar o de intentar beneficiar o de intentar perpetuar un problema o un negocio, como se vea, porque estas organizaciones que operaban en El Salvador de manera ilegal también tenían sus propios negocios, también era un negocio en sí que movía miles de millones de dólares. Y entonces, bueno, pues estas organizaciones, a mí lo que me da la sensación desde fuera es que responden a un interés económico, porque si fueran organizaciones pro derechos humanos, cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo, hubieran hablado, hubieran dicho, hubieran criticado. O sea, lo que uno no se puede autodenominar es defensor de los derechos humanos cuando solo defiende al que hace mal. ¿Y qué pasa con el honrado? ¿Qué pasa con la persona que madruga todos los días para ir a trabajar honradamente, que no le hace daño a nadie, que es un buen ciudadano, y le roban, le matan, le hacen de todo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cuándo han salido estas organizaciones a defenderlos? Y ahora me dirán, no, sí, las defendíamos, tal, también hablamos. Mentira. Mentira, porque si hubierais hablado de la misma manera que habláis ahora, en España, en Europa, se hubiera hablado del Salvador cuando era el país más peligroso del mundo. Solo se habla ahora del Salvador en el mundo. Solo se habla ahora que se critica al gobierno por erradicar este mal. Ahora sí se habla. Ahora sí se habla en el mundo, pero antes no. O antes no lo hacíais con la misma intensidad, con la misma fuerza, porque desde luego no traspasaba fronteras. Entonces, no vale vender la moto de los derechos humanos. Ahora no vale la moto de los derechos humanos. Los derechos humanos también, pero están ligados a una serie de deberes también. Cualquier derecho va ligado a una serie de deberes. Es decir, tú no puedes reclamar derechos cuando no has respetado tus deberes. Primero tienes que respetar tus deberes y luego sí. Luego ahí es cuando la gente tiene que aceptar tus derechos. Parece simple, ¿no? Pues estas organizaciones, o una de dos, o son completamente ingenuas y malvadas en su misma raíz de ser, que defienden al criminal, defienden incluso desde un punto de vista más religioso al demonio, por así decirlo, no al mal, o están ligadas a otros intereses económicos. No sé cuál sería peor, pero bueno, podría llegar a entender, podría, digamos, empatizar un poco más si estuvieran ligadas a intereses económicos. Esto por un lado. Por otro lado, organizaciones gubernamentales, sobre todo Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Estas organizaciones gubernamentales se basan en el mismo principio, ¿no? En el velar por los derechos humanos, velar por la democracia, por la libertad y estas cosas. Me parece muy hipócrita que un país como Estados Unidos incluso tenga estas organizaciones, estos organismos, porque Estados Unidos es un país que, según le venga el día, te puede apoyar un dictador o otro, ¿no? El país de la libertad. Mañana hay un dictador que favorece mejor sus intereses y lo ponen. Mañana hay un dictador que no cumple con las expectativas del gobierno estadounidense e invaden el país. Ojo, que no se me entienda como un anti-estadounidense ni anti-tal. Yo he sido el primero que, por ejemplo, he criticado a Rusia, he criticado a China, yo critico a todos. A todas las grandes potencias las he criticado porque todas en sí actúan de manera bastante despiadada, pero Estados Unidos tiene un componente de hipocresía bastante grande que se lleva, digamos que el máximo exponente son estas organizaciones gubernamentales, que están ligadas a intereses políticos porque son organizaciones políticas fundadas por partidos políticos, fundados por administraciones muy ligadas al gobierno y que tienen intereses políticos en El Salvador. En Estados Unidos no interesa que países como América tengan capacidad, que países dentro de América, perdón, tengan capacidad de decisión, tengan estabilidad económica, estabilidad política. Los hace más libres esa estabilidad. Y los hace más libres también de escoger a otros países con los que juntarse. Entonces, desde ese punto de vista de la estabilidad, estas organizaciones criminales o ilegales jugaban
un papel muy importante en fomentar esa inestabilidad, en perpetuar esa inestabilidad que tan positiva y tanto rédito sacaba Estados Unidos, porque claro, el país quedaba totalmente expuesto a los intereses estadounidenses. Entonces, estas organizaciones no quieren, digamos, esa estabilidad. Lo que tratan es de promoverla, porque con un país más inestable es un país más controlable. Y hablamos de que estas organizaciones sirven a intereses políticos. Y aquí igual, en España, en Europa también existen esas organizaciones, las utilizan como armas arrojadizas unos contra otros. Países de fuera, de Rusia, han utilizado estas organizaciones para hacer daño aquí en Europa, etcétera, etcétera. Estas organizaciones gubernamentales atienden a intereses políticos. Son un arma política, es un arma diplomática también. Entonces, bueno, atajados estos 3 puntos, ¿no?, de discordia, 3 principales grupos de discordia, vamos a analizar ahora un poquito lo positivo, ¿no? La parte positiva, lo que ha llevado a cabo el presidente Bukele, que yo estoy muy de acuerdo realmente. No pretendo engañar a nadie. Mi posición es muy favorable a este gobierno. Bukele es un tío muy listo. Muy listo. Bukele entiende bien, primero, la cultura de defensa. Es raro un político con tanta cultura de defensa a día de hoy. La mayor parte de los políticos del mundo, sobre todo de la esfera occidental, no entienden qué función tiene un ejército. No lo entienden. Aunque se supone que deberían entenderlo por el bien del país, no lo entienden. O sea, ellos lo que entienden es que si no hay guerras, ¿para qué se necesita un ejército? Pero no saben que la principal razón porque hoy en día hay pocas guerras o menos guerras, y eso que tenemos la guerra de Ucrania todavía, que es una guerra de unas proporciones, probablemente es la mayor guerra casi desde la guerra de Vietnam o desde la guerra de Corea. Pero hoy en día es cierto que vivimos en un mundo mucho más estable. Pero vivimos un mundo mucho más estable gracias precisamente a la disuasión que ofrecen las Fuerzas Armadas. Y esto Bukele lo ha entendido muy bien. Entiende el papel de las Fuerzas Armadas en la economía productiva del país. Y esto es algo que solo una persona con gran cultura de defensa sabe. Y El Salvador, vamos a ser sinceros, El Salvador no tiene grandes recursos naturales que pueda explotar para enriquecerse. Países como El Salvador dependen sobre todo de 2 factores: del turismo o de la inversión extranjera para lograr el desarrollo económico. Y esto lo ve muy bien Bukele cuando llega y dice, vale, necesitamos o una de dos, o fomentar el turismo o la inversión extranjera, o ambas incluso. Pero ¿qué quiere un turista cuando viene a un país? ¿Qué es lo primero que quiere? Pues quiere estar seguro en ese país, quiere poder viajar tranquilo, quiere poder explorar el país sin miedo a que le pase nada malo. Seguridad. Seguridad, seguridad. ¿Qué quiere un inversor? Cualquier tipo de inversor. ¿Qué es lo que más busca un inversor? Seguridad, estabilidad. Quiere que el activo donde invierta le dé cierta seguridad. A más seguridad, más posibilidades de invertir. Entonces, un país que cada día están pasando cosas terribles es un país que no da seguridad ninguna. Un país inestable políticamente, un país inseguro, es un país donde no conviene invertir. Y volvemos a remarcar el punto de que un país sin recursos naturales, sin seguridad y prácticamente sin inversión extranjera, sin turismo, es un país que no puede salir adelante, que no puede tener un desarrollo económico. Por tanto, esto Bukele lo ve desde el día 1. Es decir, nosotros queremos un desarrollo económico que lo necesitamos porque El Salvador era un país pobre, todavía no es un país rico, pero ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de América. Y entonces esto lo ve Bukele. ¿Cómo puedo mejorar la vida de las personas? Obviamente, por la vía económica. Si la gente tiene que comer, si la gente puede prosperar, pues la gente va a vivir mejor. Entonces, la vía económica es fundamental. Tenemos que lograr ese desarrollo económico, que después va a repercutir en un montón de cosas. Pero ¿cómo logramos ese desarrollo económico? ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es la principal causa que nos evita tener ese desarrollo económico? La seguridad.
¿Dónde hay que invertir primero de todo? En la seguridad. Y aquí vemos también, ¿no?, que por primera vez, probablemente en muchos años en la historia de El Salvador, se dota a las Fuerzas Armadas de material, a la policía de material, se invierte de verdad en seguridad, hay cultura de defensa, se entiende por qué hay que invertir en estas cosas, por qué un dron es necesario, por qué un vehículo 4x4 para el ejército es necesario, por qué una nueva lancha para la Armada es necesaria. Cosas que la mayoría de la gente no suele entender. Bukele, como presidente y como persona que se presume que debe entender estas cosas, lo entiende. No hay muchos políticos a nivel occidental que entiendan esto, pero Bukele lo entendió. Entendió que si querían lograr la seguridad y con ello la fuente del desarrollo económico, debían invertir. ¿En qué debían invertir y cómo debían invertir? Y esto luego lo comentaré, ¿no?, más lo que es ya el plano personal, ¿no?, de los militares y de los policías en El Salvador. Pero bueno, continuando con el tema del desarrollo, la seguridad es el pilar fundamental, porque a partir de ahí viene el desarrollo económico y con el desarrollo económico llegan mejoras en educación, mejoras en sanidad. No puede haber un país sin seguridad. Un país sin seguridad es un país que no puede desarrollar otras cosas. La seguridad personal está en la primera etapa de la pirámide de Maslow. Uno no puede tener salud si no tiene seguridad primero. Uno no puede tener educación si no tiene seguridad primero. Después podríamos hablar del tema criptomonedas, del tema económico, de cómo el gobierno de Bukele está buscando inversión extranjera, que también me parece muy positiva, cómo está desarrollando el país, la infraestructura, cómo está invirtiendo en lo que es crear una infraestructura, porque también recordemos que El Salvador no tenía un tejido industrial propio. Entonces, con esta inversión extranjera se puede lograr este tejido industrial. Se pueden crear polos y clústeres industriales en El Salvador. La oferta de trabajo industrial es una oferta de trabajo bien remunerada, es una oferta de trabajo de calidad. Por tanto, esto también mejora la vida de las personas. Seguridad igual a desarrollo económico. Y esto Bukele lo ha entendido. De los pocos políticos en el mundo que lo han entendido, y esto genera también envidia en muchos. Yo estoy seguro que muchos grandes políticos occidentales tienen envidia de cómo hacen las cosas Bukele y sobre todo cómo está llevando el país, porque ellos no lo consiguen. Porque ahora vamos a hablar de otro apartado. El presidente Bukele tiene unos huevos enormes, como 2 casas de grandes. Los tiene muy grandes Bukele. No se achanta ante países más poderosos, no se achanta ante organizaciones gubernamentales propolíticas, ¿no? No se achanta ante nadie. Y por eso mucha gente le llama autoritario también, por no ceder la soberanía del pueblo. Él fue elegido como presidente por el pueblo. Él fue elegido para denostar esa soberanía popular, para expresar esa soberanía popular. No una organización progubernamental de Estados Unidos manda en lo que se hace en El Salvador. No el gobierno de X país manda en lo que se hace en El Salvador. No. Quien manda en El Salvador es Bukele. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el pueblo salvadoreño. Y esto es algo que hace mucha falta en el mundo, sobre todo en Europa. Porque yo, como europeo, como español, siento que en España no tenemos soberanía. Votar es una completa farsa. Es una completa treta. No mandamos nada. Pero el presidente Bukele, con 2 cojones, se ha plantado delante de estas élites mundiales y le ha dicho no. No, no más. No vamos a someter a sufrimiento al pueblo salvadoreño para vuestro interés. Y esto es algo que va a picar en esas élites, que van a tratar de destruir. Y esto es algo de aplaudir. Presidente con huevos, que muchas veces se confunde como autoritario. Y sí, en cierta manera, Bukele puede ser autoritario. Pero como dije al principio del vídeo, no tiene ni un pelo de tonto, y que sea autoritario no quiere decir que sea tiránico. Yo, por lo menos en mi ámbito personal, soy una persona bastante dominante.
Pero no domino a través de la fuerza, no me gusta dominar a través de la fuerza, de la violencia o de la intimidación, no. Domino a través del ejemplo, a través del esfuerzo, a través del amor incluso, ¿no? Y esto lo veo en Bukele, que sí, es cierto, muchas personas pueden ver un estilo autoritario. Yo lo veo también en Bukele, pero no tiene que ser algo precisamente malo. Uno puede ser autoritario y no ser tiránico. Yo estoy consciente de que el gobierno de Bukele y Bukele, Nayib Bukele, saben perfectamente que han hecho cosas mal. Saben perfectamente que han hecho cosas que se podía hacer mejor. Pero también es algo que veo en Bukele, ganas de mejorar. Se han admitido errores durante esta campaña, durante este plan de control territorial. Se ha admitido que gente que está en la cárcel o que ha sido, digamos, capturada, no debería estar, pero se ha admitido, se ha liberado, se les dan las herramientas todavía a día de hoy para poder llevar a cabo un juicio justo y que estas personas puedan demostrar su inocencia. Y después hay errores en distintos planos. O sea, cuando uno lleva a cabo todo este tipo de operaciones, no solo puede fallar el presidente. Hay toda una cadena de mando, toda una cadena humana que en algún momento se puede producir un error. Está bien que el gobierno tenga que asumir estos errores porque es la cara. Y así es como funcionan las cosas. Así es como un gobierno debería actuar. Cuando lo hacemos bien, cuando el gobierno lo hace bien, el mérito es de todos los que han venido debajo. Pero cuando alguien de los que vienen debajo lo hace mal, la culpa es del gobierno y eso es como tiene que ser. Eso es lo que hace un líder. Y eso es lo que se ha hecho muchas veces en El Salvador. Lo hemos visto todos, los impresionantes discursos, ¿no? Motivando a los policías, a los militares, agradeciéndoles el mérito de que la erradicación de estas organizaciones se haya podido llevar a cabo, cediéndoles el crédito, aunque obviamente cualquier persona de fuera también pone su foco en el gobierno, es decir, también da las gracias al gobierno y valora la actitud del gobierno, pero como el gobierno sobre todo señala a los militares y policías como principales, digamos, podríamos decir, como principales, sí, personas que han llevado a cabo este cambio significativo. Pero también cuando hay que asumir un error, ahí están los primeros. Y esto está bien. Eso está bien. Es cierto que cuando acabe esto y las pandillas estén perfectamente controladas, se debe acabar el estado de excepción. Se debe volver a la normalidad. Y esto no debe de servir de excusa para también meter a gente que no tiene nada que ver con las pandillas en la cárcel. Es cierto, pero estoy seguro de que esto va a pasar y si no es así, el pueblo salvadoreño tiene que pedirlo, tiene que exigirlo. Es decir, ya hemos pasado por esto, ahora toca volver a la normalidad. Estoy seguro de que se hará, de que se volverá a la normalidad, porque ya la había antes de este estado de excepción. O sea, ya había una normalidad en El Salvador. Y se volverá, no me cabe la menor duda y creo que dentro de bastante poco. Ya para terminar, me gustaría hablar del plano ya profesional, personal de militares y policías en El Salvador. Yo he sido militar también, obviamente. Aquí en España el ejército tiene unas funciones totalmente distintas, no va ligada con la seguridad pública, sino con la defensa nacional. Pero El Salvador es obvio que va ligada a la seguridad pública. Y entonces, bueno, desde el punto de vista profesional, primero, te están dando las herramientas para llevar a cabo tu misión, que eso ya es algo que se agradece. O sea, no es lo mismo entrar a una casa donde sabes que te pueden matar sin las herramientas necesarias, que ya cuando te dan herramientas para poder hacerlo con la mayor seguridad. Entiendes que ya hay un apoyo, que ya hay gente que comparte tu sufrimiento, que lo entiende y que sabe tus necesidades profesionales. Y eso ya es algo muy importante. Algo muy, muy importante. Pero después, más importante que eso, hay gente que valora tu trabajo y que entiende tu trabajo. Porque ¿qué pasó en El Salvador durante décadas? Había muy buenos policías en El Salvador. Había y todavía los hay, obviamente. Y seguramente hoy mejor que nunca. Buenísimos militares, gente muy profesional, gente muy preparada,
gente que le echaba muchos huevos, gente que de verdad tenía pasión por su trabajo y que tenía y que tiene. Bueno, eso es lo primero. Pero pasa una cosa, ¿no? Cuando otros organismos de tu propio país denostan tu trabajo, es decir, tú te juegas la vida por intentar capturar a una mala persona, a un criminal, y ves que el sistema judicial corrupto, ves que la política corrupta. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me voy a jugar la vida muchas veces por una miseria de sueldo que no da para vivir? Si después van a echar por tierra todo mi trabajo, todo mi esfuerzo. ¿Para eso me voy a jugar mi vida o la de mi familia por, no sé, por $200 al mes? Sé sincero, tú que me estás viendo. Sé completamente sincero y honesto contigo mismo. ¿Te jugarías la vida por 200 euros o $200 al mes sabiendo que tu trabajo no va a cambiar nada, no va a valer de nada porque por causas externas a ti? No. Lo más probable es que no. De todos modos, hubo gente que lo hacía. Y ole por esa gente. O sea, por gente que seguía adelante en situaciones extremas y aún así amaba su trabajo, amaba su país tanto que tiraba para adelante. Ole, ole, ole por esa gente. Pero por primera vez en mucho tiempo, todo se alinea. Todo se alinea gracias al gobierno. Política, sistema judicial, militares, policía, todo se alinea. Y por primera vez en mucho tiempo yo creo que el militar y el policía salvadoreño puede tener la certeza de que va a estar defendido en esferas más altas, políticamente va a estar cubierto y sabe que su trabajo está cambiando las cosas, sabe que está marcando historia, que su acción del día a día va a cambiar la vida de sus compatriotas. Y esto creo que pues, por primera vez, creo que un policía, un militar salvadoreño puede sentir esto en su día a día y yo creo que no puede haber nada más gratificante que saber que lo que estás haciendo mejora la vida de las personas. Por lo que hablamos antes, mejora la economía del país, pero también mejora que, hablando de economía, incluso de que muchas personas ya no tendrán que pagar un impuesto, entre comillas, a estas organizaciones por tener su negocio, por realizar su actividad económica. Ya es un dinero que van a ganar sí o sí, que al final del mes se quedará en su bolsillo. Un dinero que podrán utilizar para reinvertir en su negocio y mejorar su negocio y mejorar sus ingresos, vivir mejor, tener una vida mejor, un país mejor, mejores servicios públicos, mejor infraestructura. Y todo eso lo tiene en mente por primera vez, yo creo que el militar salvadoreño, que lo que haga hoy de verdad va a cambiar las cosas. Y esto es gracias a Bukele. Esto lo pone en marcha Bukele, no otro político en El Salvador, no otro político de otro país, no, Bukele. Bukele, y no solo Bukele, su gobierno, también sería injusto no hablar, porque al final es un equipo. Después, claro, Bukele pone las cartas encima de la mesa y dice, vale, esto es lo que hay, esto es cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Ahora depende de vosotros, pero estoy seguro de que lo vais a hacer bien. Entonces, esto es muy relevante, no se puede pasar por alto. Repito, reitero, Bukele puede tener un estilo autoritario, es cierto, totalmente cierto, pero ser autoritario no tiene por qué ser en el 100% de los casos malo. Y hay que valorar lo bueno, ¿no? Hay que valorar cómo está afinando el engranaje del Estado, cómo está poniendo en marcha los mecanismos, cómo lo está limpiando, cómo lo está purgando de mucha suciedad que tenían. Y está poniendo a trabajar un Estado como El Salvador, al cual le deseo lo mejor. Nunca he estado en El Salvador, pero pinta muy bien El Salvador. Pinta muy bien, pinta un país en el que yo quisiera invertir. En el que creo que podría ser muy beneficioso para muchas empresas españolas, para mucha gente española, para mucha gente europea, para mucha gente de otros países, invertir a día de hoy en El Salvador. Es un país con muchísimo potencial, mientras esté gobernado por personas como Bukele. Después podemos hablar de otros planos que está llevando a cabo El Salvador. Planos diplomáticos, planos políticos en relaciones exteriores. La Unión Centroamericana. Algo que de completarse, para mí sería uno de los mayores avances políticos
del siglo XXI, sin ningún tipo de dudas. Esto todo también lo está impulsando Bukele. No se habla de esto tampoco. No se habla de cómo está transformando el país Bukele. Mira, no me importaría que Bukele, si actúa de esta manera, se quedase 50 años más. Hay buenos políticos en Centroamérica, hay que decirlo. Abinader también me gusta mucho, el presidente de República Dominicana. Hay muy buenos políticos y Bukele es uno de ellos. Puede ser autoritario, puede tener un estilo distinto a lo que vemos aquí en Europa, sí, pero no por eso es malo. Es malo porque va en contra de las élites, porque defiende la soberanía de su país. Y claro, si tú vas en contra de estas élites gobiernan el mundo, pueden alterar la visión que una persona tiene sobre ti. Dominan los medios, dominan las organizaciones pro derechos humanos, dominan todas estas instituciones. Y por eso tenemos aquí la idea, mucha gente tiene la idea de que es malo. Ya digo, seguramente ha habido errores durante este plan de control territorial, que por cierto, el otro día fue asesinado un policía salvadoreño. Y también quiero mandar mis condolencias a la familia, no me quiero olvidar de él y a todos sus compañeros. Pero la respuesta fue ejemplar. 5.500, un despliegue de 5.500 policías y militares en la ciudad donde fue desgraciadamente abatido. Eso es una respuesta. Eso. Volvemos a lo mismo de antes. A nivel profesional, a nivel personal, estás protegido. Estás protegido desde arriba, que es lo que faltaba. Es una respuesta. Y de ahí no va a salir nadie. De ahí no va a salir nadie hasta que no se encuentre el culpable y se va a encontrar. Y va a acabar donde tiene que acabar. Sí, señor. ¿Qué pasa con Bukele? Seguramente, puesto en el nombre del título, el título del vídeo. ¿Qué pasa con Bukele? Que está haciendo las cosas como hay que hacerlas y le está echando huevos. Eso es lo que pasa con Bukele. Y ya está, chicos. Creo que hemos tocado todos los temas que quería tocar. Espero que os haya gustado el formato. Puedo entender que no estéis para nada de acuerdo con mi opinión. Al fin y al cabo, no deja de ser una opinión basada en algunos hechos objetivos, obviamente. Pero no deja de ser una opinión subjetiva y, por supuesto, sois libres con todo el respeto, porque esto es algo que yo me tomo muy en serio y cuando digo que soy autoritario yo también, lo digo por algo. Esta es mi casa y yo aquí la gobierno como quiero. Entonces, si veo faltas de respeto, si veo listillos, pues automáticamente les borro el comentario y no me tiembla el pulso ninguno. Pero ahora bien, entiendo que no sea la opinión de todos o que podéis estar solo parcialmente de acuerdo en algunas cosas sí, en otras no. Para eso está la caja de comentarios, para comentar con respeto, con educación, como yo lo he hecho en todo momento. Y si os ha gustado el vídeo, si compartís mi opinión, si por lo menos estáis de acuerdo en algunas cosas, dejad vuestro like. Si os gusta este formato y os gustaría seguir viendo vídeos de este formato, hablando de otras cosas, porque el mundo, obviamente, si algo tiene es que es muy diverso y eso es algo bonito, pasan muchas cosas y hay muchísimas cosas que analizar para entenderlo. Y si os gusta este formato, por favor, entonces apoyadlo, dadle like, vedlo, suscribiros, importante, suscribiros al canal. Eso la verdad es que motiva. No deja de ser un número, pero al final, cuando ves el número subir, puedes medir tu progreso y motiva bastante. Entonces, suscribíos, por favor. Y nada, chicos, como digo siempre, un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.